Hola, yo soy Karina, soy creadora del proyecto de Mayam, que es un espacio de acompañamiento integral al embarazo, la maternidad, la crianza y todo lo relacionado con feminidad sagrada. Y bueno, ahora estamos iniciando nuestro ciclo de charlas, el arte de maternar, y pues tengo el honor de iniciar estas charlas con Mónica Quesada. Mónica es periodista como su primera formación, es mamá de dos niñas que son las que la han llevado a este camino del acompañamiento a las mujeres. Desde hace casi 4 años está acompañando a mujeres como Dula y se ha ido involucrando en este proceso que es lo que la ha conectado con este acompañamiento con las mujeres. También es terapeuta de canto, es terapeuta en varias cosas que ya nos platicará, qué es lo que hace para el acompañamiento integral para las madres. Y desde hace un año se está preparando como partera, se está formando como partera con las parteras de Casa Aramara. Entonces, bueno, Mónica, es un honor, es un gusto tenerte iniciando este ciclo de charlas. Y vamos a empezar platicando de la importancia de mirarnos en el parto, en el posparto y en el puerperio y explicando un poquito qué es esto y cuál es la diferencia y demás, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que nos empezaras a platicar, Moni, cómo ha sido este proceso de involucrarte en los partos, en todo este proceso de partos respetados y demás. Pues gracias, Cari, por contemplarme para este inicio de charlas, que creo que la información siempre nos ha dado poder y más en estos tiempos donde la tecnología está a nuestro alcance, hay también que saber qué información es la que necesitamos, qué es la información que tenemos que consumir y cuál es la que necesitamos ir haciendo de lado. Así que espero que esta charla resulte muy nutritiva para aquellas que están en búsqueda de información y que logre conectar pues con esos corazones que están necesitando algún tipo de información. Y fíjate que mi camino en esto de los acompañamientos inició muy curioso. Bueno, como bien lo dices, mis hijas me abrieron el camino primero, ¿no? Al acompañamiento. Cuando me enteré que estaba embarazada, pues me llegó yo creo que el terror que viven muchas mamás de no saber a dónde ir o con quién acompañarme, cómo va a ser, la incertidumbre que siempre trae primero la llegada de la noticia del embarazo y luego las historias que nos cuentan sobre el parto, ¿no? Desde aquel bebé que no vio a su mamá quién sabe cuántas horas después de que nació, aquellas historias de terror que se cuentan que ese bebé pues nunca apareció porque se lo robaron o lo cambiaron, etcétera, etcétera. Entonces, por esas historias yo busqué un parto humanizado, di con una clínica en aquel entonces, Natural Birth, que fue donde tuve mi primer parto. Y ahí fue donde conocí los cursos psicoprofilácticos, el acompañamiento de las dulas, esta labor de contención que cuando la conocí no se me hizo nada nuevo. Dije, claro, son estas mujeres que acompañaron a lo mejor a mi abuela, pero que ya tenían la certeza de que era un parto y qué iba a pasar en este, como a lo mejor pudo haber sido la vecina, la hermana mayor que ya había tenido hijos, etcétera. Entonces dije, pues claro, esa es la dula. Ahora ya con un término apropiado para esta labor, pero que ha existido desde siempre. Que en algún momento decidieron quitarnos ese privilegio de estar acompañadas por otras mujeres que ya sabían qué es lo que estaba pasando y que al final son esas mujeres las que nos dan un poquito más de seguridad o de tranquilidad en ese momento del parto. Entonces, a partir de ahí tuve una experiencia muy bonita y me entró este gusanito de, claro, todas tienen que parir así, acompañadas, con su pareja a un lado, moviéndose, haciendo lo que cada una necesita hacer como respuesta de su propio cuerpo. Y me encontré, justo cuando estaba en ese momento de, ay, estudio, no estudio, ¿dónde lo estudio? Me encontré con unos cursos de introducción a la partería de Diana Toscano, que curiosamente fue ella mi dula y luego mi maestra y ahora colega, ¿no? Entonces, con ella me fui a estos talleres, mucho sin saber
si quería ser partera o no, pero así primeramente buscando información para poder compartirla con otras mujeres, porque ya no me bastaba contarles mi parto y contarles de los cursos psicoprofilácticos, sino que yo quería conocer más para tener otras herramientas y otras certezas y poder compartirlas de ahí. Así que estudio 3 talleres, que era el embarazo, el parto y el posparto, justamente, y después de terminar este ciclo de talleres, me avisan que si puedo acompañar un parto, y así, sin haber acompañado nunca, estando sola, pues ahí voy al parto. Fue un parto súper bonito, en un ambiente respetuoso, y de ahí dije, sí, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Ya encontré para qué estoy acá. Y de ahí me voy después a un parto en casa y luego veo la comparación de los dos y digo, esto es, el parto en casa es el que más me gusta acompañar. Son bonitos los de las clínicas, pero en casa todavía es mucho más hermoso y más mágico. Y de ahí empieza ese caminito, ese no querer soltar el acompañamiento. Me parece importante esto que dices de una, el privilegio que las mujeres se nos ha quitado y se ha ido perdiendo de acompañar como en tribu, ¿no? Antiguamente era como estar acompañada por las mujeres más importantes de la familia o alguna matrona o alguna persona que estuviera, alguna mujer que tuviera estos conocimientos y que estuviera ahí. Y creo que es una de las cosas que se ha ido perdiendo, a veces por miedo, a veces por desconocimiento, a veces por la cultura, pero que se ha ido recuperando también con estas casas de partos y se ha ido recuperando, volviendo a nombrar el parto respetado y el parto en casa, ¿no? Y cómo Sí. respetando justo el proceso del cuerpo de cada mujer, se va escuchando otra vez, cada mujer va aprendiendo cómo escuchar de nuevo cómo quiere parir, ¿no? Desde tener la certeza justo de cómo quiero parir. A mí me gustaría que nos compartieras, ahorita con todo esto que está sucediendo de la cuarentena y todo, hay muchas mujeres que de alguna forma, no debería creo de ser así, pero de alguna forma se están viendo obligadas a parir en casa y entonces creo que es importante como que nos pudieras compartir cómo pueden estar tranquilas ellas de que un parto en casa es maravilloso y que un parto en casa aporta muchas cosas que son hermosas y que a lo mejor en otro espacio no se tiene esa misma experiencia. No digo que sea mejor o peor, pero no se tiene posiblemente la misma experiencia. Entonces, para darle un poco de tranquilidad a estas mamás que posiblemente sin planearlo van a parir en casa, ¿qué les podrías compartir a ellas, tanto de la experiencia como de cómo poderse mirar a ellas mismas o estar un poco más en calma y en conexión con ellas mismas? Sí. Pues yo creo que el miedo o esta necesidad de regresar o de tener que aguantarse hasta cierto punto, o decirlo de alguna forma, de tener un parto en casa viene cuando dejamos o entregamos el proceso del embarazo completamente a los médicos y a que ellos sean los que me digan cómo es que me siento. Entonces, primero creo que inicia desde el momento del embarazo, como a esta necesidad de reconocer nuestros cuerpos, la evolución que está teniendo nuestro cuerpo, no solo en el crecimiento de la pancita, que es el crecimiento o la transformación más notoria que podemos nosotros visiblemente identificar, sino que también comienza a haber una transformación mental, una transformación espiritual, y ahí es donde tenemos que empatar como estas 3 energías o estos 3 cuerpos, si quisiéramos llamarlos así, porque pues de ahí es donde se origina el miedo o la felicidad o la capacidad de tener un parto tranquilo. En estos tiempos, como lo decíamos hace un ratito, la información es la que nos da mucha certeza. Y afortunadamente el portal de Casa Aramara pues tiene esta oportunidad de estar ahí a disposición de todos, y como Aramara hay muchos otros también que están brindando la información. Esta información nos ayuda a saber que efectivamente tener un parto en casa pues no es una moda,
sino más bien que estamos retomando los orígenes y lo que al fin de cuentas es natural para el cuerpo. Y lo natural al final para el cuerpo pues es parir y moverse, que ese es uno de los regalos que nos da el parto respetado, por ejemplo. El parto respetado, ahora muy ad hoc a su semana internacional, que nos dice, ¿no? Mi decisión debe ser cumplida o debe ser respetada. Y esta decisión no solo habla de parir en casa o parir en un hospital, que esa es la primera decisión que tiene que tomar una mujer cuando está embarazada. Las decisiones a las que también habla es estas necesidades que tienen los médicos de ir informando a la mujer cómo va evolucionando su proceso del trabajo de parto y que cada uno de los, pues a lo mejor procedimientos que vayan a utilizar sean informados a ella, para que ella pueda entonces al final decir si quiero o no quiero. Y esa decisión es la que debe ser respetada. El parto en casa nos regala justamente eso, esta oportunidad de decir, pues quiero caminar por toda mi casa, porque en aquel rinconcito que está hasta el final es el que a mí me da calma. Entonces tenemos ese espacio. Justo el parto respetado, pues tampoco es una moda, aunque algunos así lo asimilan, ¿no? Es más bien un principio humano, el principio que tiene toda mujer de sentirse segura, de sentirse apapachada, de sentirse tranquila, de saberse acompañada. Entonces, el parto en casa engloba justamente todo esto. Una transformación, un respeto, una apropiación del territorio, no solo el territorio donde voy a parir y por el que voy a caminar, sino mi territorio que es mi cuerpo, lo que yo soy, lo que voy a hacer después de parir, que viene también otra grande transformación después del parto, ¿no? Entonces es justo conectar que no solamente voy a cambiar mi cuerpo, sino que va a cambiar mi pensamiento completamente. Las prioridades comienzan a modificarse, los ideales comienzan a modificarse, la información necesariamente tiene que ser también modificada y bueno, ahí apenas empieza todo lo demás, ¿no? Sí, justo, qué importante esto que dices. Yo creo que se trata de apropiarse del cuerpo, ¿no? Apropiarse de este espacio, a final de cuentas no es más allá del espacio físico, es apropiarse del espacio interno y del cuerpo, ¿no? Con esta confianza y con esta seguridad de que yo sé parir y de que lo que yo estoy haciendo está en mí y puedo hacerlo. Y tener a alguien que acompaña eso, pues eso es lo que implica el parto, independientemente de lo que cada mujer decida, que es muy respetado, ¿no? Sí. Lo que cada una decida, sí, el lugar donde quiera parir, pero es importante desde lugares desde donde estoy tomando esa decisión. Creo que esa es la diferencia. Claro. Entonces, importante, bueno, pues como compartir con las mujeres que estén embarazadas ahorita, pues esto, ¿no? Buscar, informarse, estar teniendo más a la mano en Casa Aramara o en cualquier otro espacio que ustedes puedan tener esta información, claro, para poder estar en calma y poder tener este conocimiento de sí mismas y toda la tranquilidad para parir, ¿no? Y ahorita que mencionabas esto de lo que viene todo, después, ajá, sí, dime. Pues saber que el parto en casa también es seguro, completamente seguro, que a veces creemos que si no hay una máquina que esté pitando, no voy a tener un parto pues seguro, tal cual, que no es seguro ni para mí ni para mi bebé. Y los partos en casa son acompañados siempre con un plan B establecido para el caso de las complicaciones, que las complicaciones son súper raras y tampoco se presentan de un minuto para otro, sino que van dando pequeñas señales de que ya las cosas no van bien y luego viene otra señal, ¿no? Entonces también mencionar esto creo que es importante, que se ha satanizado mucho el parto en casa, la atención con las parteras también es como, a veces me da risa un poco el susto o el furor que desata decir que vas a parir con parteras o que incluso estás estudiando partería, ¿no? Es como, ¿qué? ¿No? La medicina ha avanzado un montón. Ajá, pero al final las especialistas del parto son las
parteras, ¿no? Entonces, saber que si el tuyo es un embarazo de bajo riesgo, si no ha habido ninguna complicación, así seguramente va a ser también el trabajo de parto. Sin complicaciones, tranquilo, siempre y cuando también no haya intervenciones que no se necesitan, porque esas intervenciones son las que terminan desatando al final un proceso que pues no se tenía contemplado, ¿no? Así Entonces sí es. es bien importante recalcar esto de que el parto en casa es completamente seguro. Sí, tienes razón, es muy importante porque en mi caso, por ejemplo, en mi primer parto lo tuve en hospital, ¿no? Que fue un parto bonito porque fue un parto como yo lo decidí, como yo lo quise, pero al final de cuentas en hospital, ¿no? Mi segundo parto fue en casa y la experiencia pues es muy distinta, ¿no? La verdad es que Ujú. a pesar de que el acompañamiento fue similar, el que tuve y mi proceso fue muy respetado, la sensación de estar en casa, la seguridad que da estar en casa, en estos espacios conocidos, en estos espacios que, como tú dices, que yo amo, que yo conozco, que yo puedo moverme por donde yo Ujú. decida y donde yo quiera, es maravilloso, ¿no? Entonces, sí, muy importante Sí, como reforzar esto, que justo es algo seguro, ¿no? Y que cualquier riesgo, quien me esté acompañando, la partera, la dula, quien me esté acompañando, tener la certeza de que vas a saber qué hacer y cuál es el paso que sigue en caso de que haya claro. cualquier complicación, ¿no? Entonces sí, muy Ujú. importante. Y hace ratito nos decías también de todo lo que viene después del parto, ¿no? Ya parimos y ¿qué es lo que viene después del parto? ¿No? ¿Qué pasa después del parto? ¿Qué es esto del posparto, del famoso posparto, que se habla mucho de lo que sucede cuando la mujer se transforma, qué pasa con el bebé, qué pasa con la mamá, qué pasa con la mujer que de alguna manera se queda ahí como en medio de este nuevo rol de madre y de entre el bebé y el nuevo rol de madre, ¿no? ¿Qué pasa con esta Sí. mujer que renace o que vuelve se transforma, ¿no? ¿Cómo es esto del posparto? Pues después del nacimiento de nuestros hijos viene una revolución que luego parece que no termina nunca, porque apenas le agarras la onda y viene otro cambio, ¿no? Entonces, bueno, es un montón de, yo diría que de evolución, porque dejamos de ser las que éramos y nos convertimos en otras que ni siquiera nosotros imaginábamos que podíamos ser. Entonces, por ejemplo, cuando las mamás mencionan de, no, yo voy a retomar mi vida normal y todo va a seguir bien, me voy a acoplar con el bebé, sí me da un poquito como de risa, pues porque ya pasamos por ahí, ¿no? Y a lo mejor también lo pensamos de, ah, todo va a seguir igual y demás. Pero sin duda viene cambio, porque las Uh-huh. rutinas no pueden ser las mismas, ¿no? Empiezan a cambiarlas desde ahí. Y bueno, en el tema del posparto se habla como de tres momentos importantes. El Uh-huh. primero, pues, que es el posparto inmediato, justamente después del nacimiento de tu bebé y del alumbramiento de la placenta, y que es donde ocurren los primeros cambios a nivel físico y yo diría que psíquico también. En el Uh-huh. cambio físico, pues empieza el útero a regresar a su tamaño, pues no normal, porque va a quedar un poquito más grande, pero inicia con este proceso de cerrar el cuello del cérvix y de comenzar a bajar un poquito. Ahí es donde se comienzan a ver los primeros loquios, que es este sangrado en las primeras horas, suele ser abundante al inicio y que va disminuyendo con el paso de los días. Y el cambio psíquico, pues es aterrizar lo que acabas de vivir, que algunos lo mencionan, que es la muerte de esa mujer que tú conocías antes de parir y le da Uh-huh. el paso a esta nueva mujer, ¿no? A una ahora ya mamá de un hijo o de dos o de tres, porque en cada parto viene esta transformación, esta rendición, esta muerte de la que era yo ayer y el renacimiento de la que me voy a convertir en el mañana. Entonces es aterrizar, comienza ahí de a poquito, a cuentagotas, a reconstruirse una memoria del parto, que esta se da en los 3 primeros días, es lo que yo he como cachado en las mujeres que acompañaron el posparto, que es el posparto mediato, este es a corto plazo, en los primeros 3 días,
donde ya con un poquito más de lucidez, un poquito más de calma, ya con la bajada de la leche, ya a lo mejor establecida ya una lactancia, empieza este proceso de la reconstrucción de la memoria del parto, que a mí me encanta cuando lo reconstruyen junto a su dula o junto al ginecólogo que los acompañó o junto a la partera, porque a veces nos quedamos en el trabajo del parto con una idea errónea de lo que nosotros creemos que pasó, pero que no, pues no era eso, ¿no? Sino podemos decir, ay, estuve gritando un montón y resulta que no, sino que gritaste lo que necesitabas gritar y ni siquiera fueron gritos estruendosos porque pues al final todas gritamos en ese momento, ¿no? Hay detalles que a lo mejor nosotras no cachamos y que ellos vienen y nos dicen, no, esa posición que hiciste justo fue la que ayudó a que tu bebé bajara y naciera, por ejemplo. Entonces esta memoria también es súper importante reconstruirla porque nos pone los pies en la tierra en la maternidad. Y creo yo que cuando reconocemos que fuimos capaces de parir con medicamento o sin medicamento, ya cualquier obstáculo de la maternidad se ve chiquitito, ¿no? Porque ahí entonces nos dimos paso a esta rendición de decir, oh, ya, hasta aquí, ya no puedo, y después de ese no puedo viene el nacimiento de nuestro bebé. Y luego viene el posparto tardío, que abarca este periodo de la cuarentena, y que es donde el útero comienza, o más bien termina de regresar a su tamaño, y pues con él un montón de cambios físicos, ¿no? Las ojeras, que son pues como muy señaladoras de que estamos recién paridas y de que estamos en la cuarentena. Cambia el cabello, cambia el color de la piel, como pues un montón de cambios físicos que van de a poquito mostrándonos que pues nuestro cuerpo se está otra vez regenerando, se está transformando. Y al igual en el cuerpo. Yo creo que el periodo de la cuarentena, quizás los 3 primeros meses, son lo que también por experiencia propia, al menos con el primer parto, el de Iyali, fue donde dije, ay, ya, pasaron 3 meses, ahora sí ya entiendo a esta bebé. Ya sé que ese sonido, ese llanto es por esto. Entonces, ahorita, por ejemplo, Amelie, que tiene 2 meses y poquito, pues todavía estoy como haciendo el instructivo porque hay cositas que todavía no cacho, ¿no? Y es como esta parte también de entender que pues necesitamos poner la atención completamente ahí con nuestros hijos para lograr entenderlos. Y que en ocasiones queremos nosotros, después de parir, a las rutinas, labores, ejercicio, la casa impecable, y pues no se puede. Eso tarda pues un poquito o un muchito más, porque hay una prioridad que es la de recuperar y de entender qué es lo que está pasando con nosotros, ¿no? Así es. Y hablabas de tres momentos del posparto. Entonces, el tercero sería como este último de volver a recuperar, como este espacio. Y ese hasta qué, cuánto tiempo, ¿no? Porque se habla de tiempos, los tiempos son relativos, depende de cada proceso, de cada mujer, pero ¿cuál sería como este proceso o hasta qué edad se considera que se termina el posparto? O el puerperio, lo que se le llama el puerperio. Yo creo que va muy de la mano con la primera infancia de nuestros bebés, que es este periodo de los 0 a los 2, quizás 3 añitos. Este primer espacio donde necesitan mucho abrazo, que algunos están todavía lactando estos 3 años, que están conociendo, pues incluso identificar las emociones y el manejo de las mismas, como este periodo donde todavía o están más bien construyendo su independencia, y que al menos lo que yo recuerdo con Niyali desde mi propia experiencia fue mucho abrazo, y a los 2 años dijo, bye mamá, ¿no? Ya no te necesito. Entonces cuando pasó esto y dijo, bye mamá, fue que dije, ¿y ahora qué hago, no?
Y viene esta recuperación de, pues, ocúpate, recupera esas cosas las que a ti te gustaban, ve estableciéndote otra vez rutinas o despégate un poquito de tu hija y déjala a lo mejor una horita con tu suegra, con tu mamá y sal y tómate algo. Antes fui Ujú, muy paciente. Hay otras mujeres que antes de esta etapa recuperan ellos como su independencia y está bien también. Creo que depende ujú. mucho de cada mamá, ¿no? Y Sí. bueno, ya con la segunda, mira, heme aquí recuperando un poco de lo que soy, de lo que me gusta hacer, porque pues ya me siento ahora sí más aterrizada, ¿no? Ya de a poquito voy construyendo mis propios espacios, y también con esta parte de cuando ya los reconoces a ellos como individuos, sabes que una Ujú. hora te dan libre mientras vas y haces tus cosas y luego tienes que regresar. Entonces, este periodo del puerperio o las mujeres puérperas, algunas duran 3 años, hay otras que se extienden y, y también creo que tiene que ver mucho con de decir que a veces no me reconozco, ¿no? Como Claro. de, ay, ni siquiera me acuerdo cómo era o ni siquiera me acuerdo si esto que estoy sintiendo en mí es normal. Esa Ujú. mirada, a mí me pasó o me ha pasado siempre que la mirada es la que me ha cambiado. Desde que me di cuenta que estaba embarazada fue porque me cambió la mirada y cuando ya me voy reconociendo otra vez también cambia, no sé qué sea exactamente, pero ahí es donde yo cacho pues como lo que está pasando conmigo y como con esos procesos en el momento, ¿no? Y que tiene que ver mucho con esto que decías de que vamos pariendo, en cada parto vamos pariendo una mamá diferente, ¿no? Una mamá de Sí. la primera, una mamá de la segunda, y luego si hay tres, Ajá. cuatro, pues cada una va siendo una madre diferente, una mujer diferente, Distinta. Claro. que va enriqueciendo a lo mejor lo anterior o que va tomando el aprendizaje de la maternidad anterior, ¿no? Porque a lo mejor Uh-huh. cuando viene un segundo, una segunda bebé, pues ya más o menos sabes justo esto, ¿no? A lo mejor el conocimiento personal es más claro o vas identificando ciertas cosas que en un principio no reconocías, ¿no? Como esto de la mirada o como Claro. cierta sensación de creo que ya estoy lista para salir y dejar a mi bebé, a lo mejor ya hay Uh-huh. más confianza. Sí. A veces es al revés. Hay algunas que a mí me han compartido que el primero eran como muy confiadas y con su segundo parto son como más aprensivas. Depende mucho también cómo está en lo emocional cada mamá, ¿no? Con cada uno de los partos y Claro. Y el momento en el que está sucediendo también pues cada exacto. proceso. Cada proceso, sí, porque algunas cambian a lo mejor, tienen algunos cambios muy fuertes, ¿no? La tribu, la red que la Uh-huh. acompaña, si tiene pareja, si no, si, como muchas situaciones que se van transformando. Y que aquí me surgiría a mí otra pregunta, que creo que también depende mucho en algunas situaciones de cómo se viva. Cuando en algunos partos, para algunas mamás viven su primer parto como, o cualquiera de sus partos como muy plenamente, pero con algún otro de sus partos hay depresión postparto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando esto sucede? ¿Cómo es esto de la depresión postparto? Platícanos un poquito qué significa, qué diferencia hay con una tristeza o con un cambio natural que podemos sentir todas y qué diferencia hay Uh-huh. como con la depresión postparto. Sí, pues iniciando a desarrollar este tema, podría decir que estas tristezas como naturales que tú comentas, las llaman o las denominan baby blues, que son estas emociones que son parte y son esenciales, es como todas lo vivimos en el posparto, porque volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Dejé de ser esa que era ayer y ahora tengo otras cosas que hacer o reacomodar lo que ya conocía para entonces concebirme o comenzar a caminar con este bebé o con esta segunda bebé. Entonces, los baby blues son estos procesos o estos cambios emocionales que se dan de un momento a otro, pero que cuando pasan, tú regresas a la normalidad o te sientes otra vez tranquila, te sientes contenta y puedes continuar como con tu vida cotidiana. La depresión, bueno, y estos generalmente se dan como en los primeros 7 días
es como cuando se manifiestan en esta primera semana del posparto. Y la depresión postparto es este ánimo que se queda ahí fijo. Hay una tristeza todos los días, hay este sentimiento de no puedo hacerlo o lo que estoy haciendo está mal, me siento juzgada, no me siento apreciada, como todos estos sentimientos que nos llevan hacia la oscuridad, esos son los que son como característicos de una depresión postparto. Sí hay momentos donde hay luz, donde me siento bien, donde creo que apenas estoy encontrando como el hilo de esto de la maternidad, pero son espacios súper pequeñitos. O sea, se resume en, me la paso más tiempo triste que feliz y disfrutando a mi bebé. Y ya en un espacio o hablando de una depresión ya más fuerte o incluso crónica, es que no tolero estar con mi bebé. Necesito que se lo lleven porque incluso puede comenzar a ver estos pensamientos de si se queda conmigo lo voy a dañar, ¿no? Entonces ya esos son como momentos más fuertes y que se dan pues como después de vivir esta tristeza profunda que está ahí manteniéndose y que este momento de decir no quiero estar con mi bebé es al que ninguna deberíamos de llegar. Desafortunadamente, esta información creo que es poco compartida porque nos cuesta mucho trabajo hablar de las sombras o de la oscuridad de la maternidad y porque los medios y la sociedad siempre nos vende el lado bonito de la maternidad, ¿no? Esta mujer que a los días ya está otra vez súper línea, súper guapa. Yo hoy me arreglé para el video nada más, ¿no? Pero generalmente el chongo y a veces a lo mejor hay días en los que vivo en pijama porque el tiempo no me da para cambiarme o para peinarme o lo que sea, ¿no? Y que está bien no dar prioridad como a esta parte porque entonces mi prioridad es estar con mi bebé, atenderlas y otras cosas. Y pues al final esta parte oscura es la que nadie nos cuenta y cuando nos cuentan o cuando la he contado en los grupos psicoprofilácticos, sí es como muy impresionante para las mamás saber que esto puede pasar. Es inconcebible para nosotros decir que no queremos estar con nuestros hijos, pero también es la realidad. Es un tema que causa mucho impacto, pero que si no lo hablamos, pues entonces sigue habiendo esta desinformación y sobre todo se sigue alimentando el tabú de que la maternidad debe ser adorada y desbordada y entregada completamente, pues sí hay entrega, pero también hay la necesidad de descanso y de recibir hacia el otro lado, ¿no? Sí, Entonces me parece es muy importante que importante. la mamá esté informada. Uh-huh. Sí, me parece muy importante esto que mencionas, porque creo que justo es este como choque o este encuentro de lo que me dijeron que tenía que ser la maternidad o lo que yo he aprendido desde que era niña, lo que era la maternidad, que pareciera que la maternidad Claro. es lo mejor que nos puede pasar a una mujer, ¿no? Y cuando yo me encuentro en la realidad y llego a ser mamá y me topo con que, pues sí, hay cosas muy hermosas, pero también me encuentro con una parte de mí misma que no conocía, que no esperaba, que también hay esto que tú decías, un encuentro con la sombra de decir, ¿qué es esto? O sea, pensé que iba a estar feliz todo el tiempo, pensé que era realmente lo mejor que me iba a Claro. pasar y no todo el tiempo es así o no todos los días es así, ¿no? Entonces, como comprender y ser yo siempre les digo, ser amorosa con nosotras mismas y decir, pues no puedo ser perfecta todo el tiempo y también está bien que tenga miedo y también está bien que no tenga ganas y también está bien que me sienta triste y eso está bien, ¿no? Porque eso es parte de ser mamá también. Y a veces esto mismo va generando que muchas mamás se sientan más culpables o más tristes cuando están maternando, ¿no? Como esta falta de información que bien mencionas de qué es lo que me está pasando. Claro. Muchas ni siquiera tienen claridad de los baby blues, ¿no? Que son tan naturales. Entonces, desde ahí a veces se confunde que ya estoy deprimida, qué miedo. O sea, es más información Claro. que ellas puedan estar informadas. ¿Qué es lo que regularmente hacen o cómo acompañan a estas mamás o cuál es la recomendación que se le podría dar a una mamá que empieza a percibir o a sentir que está posiblemente cayendo
cayendo en una depresión, que ya se da cuenta que no es este inicio de estos primeros días con esta tristeza más natural, sino que ya es algo más profundo. Ujú. ¿Qué le podrías tú como recomendar o a dónde podría acercarse? Sí, pues creo que el primer paso, lo más importante es mantener comunicación siempre con tu pareja, que sería el ideal, que todo el tiempo estés platicando con él, qué estás sintiendo y bueno, si la pareja también se prepara para saber que esto le va a pasar a su mujer, pues todavía es un plus más, porque entonces entiende y contiene, ¿no? En lugar de decir, ah, no seas exagerada, sino que Ujú. entiende por lo que está pasando la mujer, porque también ellos necesitan información. Eh, y siempre buscar una tribu, estas mujeres, mi amiga, mi compañera de trabajo, aquellas que nos dan esta confianza, esta tranquilidad de decirle, es que me quiero ver y que sabes que no te va a juzgar, sino que entonces te va a Sí. ayudar a encontrar como soluciones. Esas son las personas que tenemos que tener ahí pegaditas con nosotros. Y incluso desde antes, desde el momento del embarazo, eh, empiezas a armar como esta tribu, esta red de contención que se necesita. Ahorita, por ejemplo, por la contención o más bien por la contingencia, muchas nos hemos visto solas en esta etapa del posparto. Para Ujú. algunas es tranquilidad total de no sentir que todos están ahí al pendiente, vigilándote, ayudándote, y para otras a lo mejor ha sido un momento muy desolador porque nadie te ha ido a visitar, porque no está tu mamá, que ella ya sabe lo que es un parto, lo que es el posparto y no te está sosteniendo, pero afortunadamente también las redes, la tecnología nos han brindado estas plataformas, estos espacios, pues para no estar solas, ¿no? Casa Namara tiene, por ejemplo, un círculo físico, pero pues ahorita no podemos reunirnos, entonces todos los días nos escribimos en un grupo de WhatsApp y nos Ujú. contamos nuestras penas, nos contamos nuestras alegrías y sigues criando en tribu. Desde otra plataforma, a lo mejor si hace Así falta que es. te tomen la mano, que te den un abrazo, pero sabes que tienes ahí el acompañamiento y que hay alguien que está ahí también al pendiente de ti. Entonces, la Ujú. recomendación primal creo que es mantener la comunicación y saber o buscar esas personas que son tus acompañantes para el momento que es donde viene toda la transformación y toda la revolución del maternaje. Así es. Bueno, y platícanos, ya regresó Amelie. Ya regresa Meli Y platícanos, acá. ¿qué es lo que tú haces, en especial tú, Moni, Es mi chamaga. para acompañar, ¿no? Estas terapias que tú haces, lo que tú haces para acompañar a las mamás de manera integral en el posparto. ¿Qué es lo que tú, platícanos un poquito de tu trabajo? Ahí en la alacena, ahí está el monedero. Ahí arriba, arriba, arriba. Perdón. Eh, que se calle también el gallo. Gallo. El gallo, dando lata. Bueno, pues para el acompañamiento del posparto hay un montón de alternativas. Desde estos círculos por posparto, hago yo, por ejemplo, también visitas para hacer los cierres de cadera, donde nos damos un espacio para esta reconstrucción de la memoria del parto y aprovechamos para dar un masajito y esta terapia, pues que es tradicional también en el sur de acá de la República, el apretoncito con el rebozo, ¿no? El cierre de cadera tal cual. Trabajo también con terapia de cuarzos, que es otra forma de mover energías, de acompañar otro cuerpo, los cuerpos sutiles, estos que no podemos tocar, pero que también se sienten y luego son los que causan un poco más de revolución que el cuerpo Así es. físico. Uh-huh. Y, eh, y también pues la terapia del canto, pero sobre todo mucha escucha. Acompañe o no acompañe yo a las mamás, siempre estoy como abierta para leer un mensaje, contestar un mensaje de voz o texto, hacer una llamada, tomarnos un café, que creo que
eso es algo que también tenemos que recuperar, no solo aquellas que nos acompañamos o más bien nos dedicamos a esto del acompañamiento de las mujeres, sino todas en general, ¿no? Tener y abrir estas redes para acompañarnos entre todas y también esta parte de las recomendaciones, de si ya identifiqué qué fue eso que a mí me ayudó, pues compartirlo. Creo que también para eso son las redes sociales, para compartir lo bueno que me ha pasado o lo malo y cómo lo he resuelto, en lugar de pasárnosla criticando por las acciones de los otros, ¿no? Creo que también Claro. es para eso, para buscar aquellas alternativas que nos han ayudado, que nos mantienen cuerdos y sanos, y siempre eso, estar como en comunicación, acompañándonos. Y si alguien quisiera alguna de tus terapias, ¿dónde te pueden encontrar, Moni? Pues pueden buscarme ahí en el contacto de Casa Aramara o pueden encontrarme en Facebook como Mo Quesada o pueden llamarme o escribirme al WhatsApp en el 33 17 62 62 11. Muy bien. Bueno, pues ya para despedirnos, no sé si quisieras dar como un mensaje final, así como un cierre para las mamás, para las mujeres que te están escuchando y que van a ver este video y algo que te gustaría compartirles. Pues solamente a manera de recordatorio de que sí somos diferentes físicamente, emocionalmente, pero también somos iguales. Cada una vivimos procesos diferentes, pero podemos acompañarnos o podemos encontrar soluciones en las otras o en esos espejos. Entonces es la invitación a no tener miedo de hablar los miedos, los sarcasmos, a compartir también las alegrías, los momentos de transformación, de lucha y de contención, de amor, para que aquellas que están buscando luz la encuentren reflejada en alguna otra que también pudo haberlo compartido y que también busquemos luz en la sombra de las demás. Acompañamiento y saber que al final, por más difícil que se vea ese momento, ese espacio en nuestra vida, todo va a mejorar, todo se restablece. Todo se transforma para un bien mejor, mayor. Así es. Pues Moni, te agradezco muchísimo tu presencia, tu conocimiento, compartir. Ya sabes que te admiro y te quiero un montón y pues estoy bien agradecida de que hayas aceptado este espacio y que nos hayas compartido todos tus conocimientos. Gracias a ti, Cari, por ser ejemplo de lucha, por ser emprendedora, por este espacio tan bonito que es Mayam, no solo físicamente, sino ahora en las plataformas. Y gracias por todo lo que haces para acompañarnos y para seguir promoviendo esta maternidad saludable. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias a todas por estar y nos estamos viendo prontito. Muchas gracias.